Habíamos visto que la definición para la velocidad es la derivada o variación de la posición de la partícula con respecto al tiempo. También que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Aquí pues simplemente sustituyendo en esta definición de la aceleración la definición de velocidad, pues podemos decir que la aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. También a partir de esta definición de la aceleración, utilizando la regla de la cadena, podemos decir que dv de t es lo mismo que dv de x por dx de t, y dx de t pues sabemos que es la velocidad. Entonces podemos obtener esta cuarta relación entre la aceleración y la velocidad. La aceleración es igual a la velocidad por la variación de la velocidad con respecto a la posición. Cabe anotar que en el Sistema Internacional de Unidades la velocidad pues tiene unidades de longitud sobre tiempo, o sea, de metro sobre segundo. La aceleración tiene unidades de velocidad sobre tiempo, es decir, metro sobre segundo pues nos da metro sobre segundo cuadrado. Estas cuatro relaciones pues nos permiten analizar cualquier situación de movimiento rectilíneo de una partícula que se nos pueda presentar. Entonces, dependiendo de cómo se comporte la aceleración de una partícula, podemos tener cuatro casos que podemos diferenciar. El primer caso y más común es el caso de aceleración constante. En el cual tenemos un movimiento rectilíneo con una aceleración constante. Entonces, para este caso, cuyo ejemplo más común es la caída libre de un objeto, pues obviamente sometido a la acción de la gravedad, entonces podemos, el objetivo pues con el análisis es obtener expresiones que nos permitan saber en dónde se encuentra la partícula en un instante dado y su velocidad. Entonces, conociendo que la aceleración tenga un valor constante, a partir de estas relaciones que tenemos, que hemos derivado anteriormente, pues podemos obtener esas expresiones o esas ecuaciones para analizar el movimiento de la partícula. Entonces, utilizando la definición de aceleración, pues tenemos que dv de t es igual a la aceleración, que en este caso es constante. Por propiedades de los diferenciales podemos separarlos y tendremos entonces que el diferencial de velocidad es igual a la aceleración por el diferencial de tiempo, por el diferencial de tiempo. Integrando a ambos lados, entonces aquí integraremos con respecto a la velocidad. Entonces en el instante inicial pues la partícula tendrá una velocidad inicial, la llamaré v sub 0, y un instante después tendrá una velocidad cualquiera que voy a llamar una velocidad v. Y aquí integrando con respecto al tiempo, pues la aceleración es constante, la podemos sacar de la integral y nos queda la integral entre el tiempo inicial y un tiempo final cualquiera después.
Normalmente cuando se analiza el movimiento de una partícula, el tiempo inicial lo hacemos igual a 0, pues es nuestro tiempo de referencia. Pues es una conveniencia en los análisis, pero pues realmente no es, por ejemplo, en un análisis donde se subdivida el desplazamiento o el movimiento de la partícula en diferentes tramos, pues obviamente tendrá un valor inicial. Voy a derivar las expresiones considerando que el tiempo inicial o el tiempo de referencia o el instante inicial lo hago como el tiempo igual a 0 y me interesa pues saber voy a determinar la expresión para la velocidad un tiempo después. Entonces, integrando aquí a la izquierda tengo que la velocidad menos la velocidad inicial igual a la aceleración por el tiempo. De aquí puedo despejar la expresión para la velocidad. Entonces tengo que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración constante de la partícula por el tiempo. Entonces, ya con esta expresión podremos determinar la velocidad de la partícula en cualquier instante, ¿sí? Esa es la utilidad de esta expresión. Obviamente, si la velocidad inicial es 0, es decir, si la partícula parte del reposo, pues esta velocidad no aparecerá y tendremos solo el término aceleración por tiempo. Recordemos que los signos tanto de la aceleración como de la velocidad los interpretamos o los referenciamos con respecto a la convención de signos que habíamos hecho en el eje respectivo de movimiento, ¿sí? Entonces, en este esquema que tengo, pues si la aceleración apunta hacia la derecha, pues la ingresaré positiva. Si la aceleración apunta hacia la izquierda, la ingresaré negativa, y los resultados que obtenga para la velocidad los interpreto con respecto a los signos que haya asignado al principio. Entonces tenemos nuestra primera ecuación que se puede derivar para el movimiento rectilíneo con aceleración constante o movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. A partir de esta expresión podemos invocar la primera relación obtenida para la definición de velocidad y pues podremos integrarla para obtener una expresión para la posición de la partícula. Entonces sabemos que la velocidad de la partícula es lo mismo que de x dt, y esto pues en este caso es igual a esta expresión. Entonces, de nuevo, separando diferenciales e integrando, pues tenemos dx igual a v sub 0 más aceleración por tiempo por el diferencial del tiempo. Integramos, entonces aquí integramos con respecto a la posición de la partícula. Entonces en el instante inicial la partícula se encontrará en una posición, voy a llamarla x sub 0, ¿sí? Y un instante después la partícula se encontrará en una posición x cualquiera. Y aquí integramos con respecto al tiempo, pues voy a asumir, como lo indiqué anteriormente, que el tiempo inicial es 0 y un tiempo cualquiera después. Al integrar esta expresión, entonces tenemos que x final menos x inicial igual a velocidad inicial por el tiempo más la integral de la aceleración por el tiempo es la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Y de aquí pues podemos
encontrar la expresión para la posición de la partícula en cualquier instante. Entonces la posición de la partícula será igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo del desplazamiento más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. De nuevo, ingresamos las constantes o los valores en esta, las coeficientes en esta expresión, respetando la convención de signos que hayamos asignado a nuestro eje, e interpretamos los resultados con respecto a ese mismo eje. Dado que esto nos da la coordenada directamente, pues la interpretaremos como si se encuentra a la derecha o a la izquierda, en este caso, del origen de referencia que hayamos asignado. Una tercera expresión que podemos tener para el caso de aceleración constante la podemos derivar a partir de esta relación diferencial entre la aceleración y la velocidad. La aceleración, habíamos visto, también podemos escribirla como la velocidad por la derivada de la velocidad con respecto a la posición. De nuevo, separando diferenciales e integrando, entonces aquí estamos integrando con respecto a la posición. De nuevo, la aceleración es constante, la podemos extraer de la integral e integramos entre la posición inicial x sub 0 y la posición final x, y aquí pues estamos integrando con respecto a la velocidad. Entonces, entre la velocidad inicial y una velocidad final para la posición x final. Entonces de aquí tenemos que la aceleración por x menos x sub 0 es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2. ¿Sí? De aquí entonces podemos obtener una expresión para la velocidad en función de la posición. Entonces, tenemos que la velocidad final al cuadrado será igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el cambio en la posición. Recordemos que x menos x sub 0, la posición final menos la posición inicial, es lo que denominamos o definimos como el desplazamiento de la partícula, el delta x. Entonces, aquí tenemos otra expresión que podemos utilizar en el caso de movimiento con aceleración constante para hallar la velocidad de la partícula en función de la posición de la partícula. También es útil en el análisis de este caso. Un segundo caso lo podemos tener cuando la velocidad, la aceleración, ya no es constante, sino que varía en función del tiempo. Entonces, el segundo caso es cuando la aceleración es una función del tiempo. Entonces, de nuevo, utilizando la relación que habíamos obtenido para la definición de la aceleración, tenemos que la aceleración es dv de t. En este caso, la aceleración es una función del tiempo. Entonces, separando diferenciales,
tenemos que dB es igual a f de t por dt. Integrando, entonces aquí integramos entre la velocidad inicial y una velocidad final cualquiera, y aquí entre un tiempo inicial y un tiempo final dado. Entonces de aquí, pues obviamente obtendremos una expresión para la velocidad en función del tiempo, ¿sí? Esta integral de la función que nos describe la aceleración a lo largo del tiempo, pues si se puede realizar de manera analítica, se obtendrá una expresión que voy a llamar un f de t mayúscula, ¿sí? O pues en el caso de que no sea posible hacerlo analíticamente, se recurrirá a los métodos numéricos para evaluar esa integral. Pero voy a llamar esta integral, en términos generales, una f de t mayúscula. A partir de aquí, pues podremos obtener de nuevo la expresión para la posición de la partícula si utilizamos de nuevo la definición de la velocidad de x de t igual a v sub 0 más la integral de la función de aceleración a lo largo del tiempo, que he llamado una f mayúscula. De nuevo, separando diferenciales e integrando, pues podremos obtener una expresión para la posición de la partícula. Entonces, de aquí obtendríamos la expresión para la posición de la partícula en función del tiempo. Un tercer caso, pues es que la aceleración ya no varíe en función del tiempo, sino en función de la velocidad. Por ejemplo, entonces, si tenemos esa situación en que la aceleración ya no es una función del tiempo, sino una función de la velocidad, pues de nuevo el objetivo es tratar de obtener una expresión tanto para la velocidad como para la posición de la partícula. Entonces, de nuevo, utilizando la relación de la definición de la aceleración como derivada de la velocidad con respecto al tiempo, pues en este caso es una función de la velocidad. Separaríamos diferenciales e integraríamos. Entonces aquí obtendríamos una expresión para el tiempo como función de la velocidad. Voy a llamar esta integral f mayúscula de b, suponiendo pues que se pueda evaluar analíticamente esta integral. Normalmente esto no es lo que nos interesa, tener una expresión para el tiempo en función de la velocidad. Entonces, si hemos obtenido una expresión f de b, pues el objetivo es obtener una expresión, despejar la velocidad en función del tiempo. En algunos casos esto es posible hacerlo, en otros casos pues esto no será posible y de nuevo habrá que utilizar métodos numéricos para hallar la velocidad en un tiempo dado. Pero pues voy a suponer que puedo despejar esa expresión para la velocidad como función del tiempo. Entonces tendré que la velocidad, suponiendo que puedo despejarla como una función del tiempo,
Y pues de nuevo aquí aplicaría la definición de la velocidad como la derivada de la posición con respecto al tiempo. Separaría diferenciales e integraría y pues podría obtener una expresión para la posición de la partícula en función del tiempo. Entonces tendría que x igual a x sub 0 más esta integral de la velocidad a lo largo del tiempo. Y un cuarto caso, pues se puede dar cuando la aceleración no varía como función del tiempo ni de la velocidad, sino como función de la posición. Entonces, si ese es el caso, podemos utilizar la última relación diferencial que obtuvimos. Entonces la aceleración es v por dv de x, y en este caso la aceleración es una función de x. De nuevo separamos diferenciales e integramos. Aquí en función de la posición y aquí en función de la velocidad. Entonces tenemos que v cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 es igual a esta integral. De nuevo voy a llamar esta integral una f mayúscula de x. Y pues de aquí podré despejar la velocidad y tener una expresión para la velocidad en función de la posición. Obviamente, si a esto le sacamos raíz cuadrada, pues podremos obtener la expresión para la velocidad en función de x. Y aquí de nuevo, pues si logramos tener esa expresión para la velocidad en función de la posición, pues aplicamos la definición de velocidad de x de t igual a esta expresión, separaríamos diferenciales e integraríamos. De x sobre dx. Y pues de aquí al integrar obtendríamos una expresión para el tiempo en función de la posición. Aquí estamos integrando con respecto a x, ¿sí? Entonces, si ese es el caso, pues de nuevo el objetivo, pues si es posible, sería tratar de despejar x en función de t, que es lo que normalmente nos interesa. Si no, pues deberíamos recurrir a los métodos numéricos para poder determinar para un tiempo dado cuál será la posición de la partícula.